infecciones por COVID-19 y cardiología pediátrica. Agradecimiento de antemano a la dirección científica del Centro Médico Imbanaco por permitirnos brindar a ustedes esta información. Además, a todos los participantes por sacar de su tiempo para este momento que yo sé que es difícil en la carga asistencial y académica de todos. Vamos a participar los 4 cardiólogos pediatras de la unidad de cardiología del Centro Médico Imbanaco, la doctora Milena Prada, el doctor Angelo Valencia y el doctor Ernesto Vallejo. Además, soy yo, el doctor Antonio Madrid. La idea de esta revisión es que vamos a hacer 2 presentaciones. Una primera parte de la presentación la hace la doctora Milena Prada, y en esta parte inicial los ejes temáticos de la revisión es epidemiología de la infección por COVID en la población infantil y la patofisiología de la infección por COVID. Posteriormente, el doctor Angelo Valencia va a continuar con la presentación clínica en la población infantil del COVID, las condiciones cardiovasculares como riesgo de formas graves de infección por COVID-19 e indicaciones de ayudas diagnósticas cardiovasculares en la población infantil. Y por último, las intervenciones terapéuticas cardiovasculares en pacientes pediátricos. La idea es que después de la revisión tengamos una serie de preguntas de los participantes. En la parte inferior de la pantalla van a encontrar en la barra un ítem que dice preguntas y respuestas. Pueden ir haciendo a través de la conferencia las preguntas y respuestas que podemos entre los 4 resolver al final de las conferencias. Doy paso a la doctora Milena Prada para que inicie esta conferencia. Muchas gracias de nuevo por la participación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por aceptar la participación a esta invitación. Vamos a dar inicio a la presentación con la perspectiva global del COVID-19 y pediatría. Sabemos que esta pandemia por infección por SARS-CoV-2 está afectando a todo el mundo. 202 países afectados por esta pandemia y aproximadamente 5.500.000 casos en el mundo de infección por coronavirus, con cerca de 350.000 muertes reportadas en este momento. Esta data es para el día de ayer. Los países más afectados en su orden, conocemos que es Estados Unidos, posteriormente sigue Brasil y Rusia. Y la tasa de estimación de afección en niños a nivel mundial, sabiendo desde las tasas más bajas a la mayor prevalencia, que aproximadamente en el mundo vamos a contar con 65.000 pacientes pediátricos afectados por coronavirus en el mundo, hasta 263.000 casos aproximadamente es la estimación. Pero ¿qué está pasando en este momento con las infecciones? Con la infección, esta diapositiva habla de las muertes diarias confirmadas. Como pueden ver en esta diapositiva, países como Estados Unidos, Italia y Francia, después del pico epidemiológico que presentaron, ya están doblando la curva. De forma emergente, preocupante, vemos como países de Latinoamérica como Brasil y Colombia empiezan a aumentar sus números de forma exponencial y progresiva de casos de muertes por coronavirus. En la diapositiva derecha superior vamos a ver cómo los casos diarios confirmados por coronavirus siguen en ascenso comparado con los casos que en España e Italia está doblando la curva. Vemos cómo Ecuador hizo un pico importante epidemiológico, pero con ausencia de datos, probablemente en esta fracción del tiempo, por ausencia de pruebas, vemos que en este momento probablemente ellos están disminuyendo o están doblando la curva. Aquí están los casos diarios confirmados, tanto de casos como muertes en Colombia, y vemos que aún no hemos alcanzado doblar la curva con casos ascendentes progresivos. Esta data es para el día de ayer. Si comparamos nuestros datos epidemiológicos con países como España, vemos que España hizo un ascenso progresivo. Sin embargo, posteriormente los casos diarios nuevos confirmados empezaron a disminuir conforme pasaba el tiempo, contrario a lo que está sucediendo en Colombia, que si bien hubo un aplanamiento inicial de la curva, los casos siguen siendo ascendentes en este momento. ¿Cuál es la situación de Colombia en torno a pediatría? Esta información está asequible gracias al Instituto Nacional
de Salud colombiano. Esta información es libre y asequible, sin embargo, esta diagramación y esta tabulación la hace el doctor Pablo Vázquez, epidemiólogo pediatra, que gracias a su trabajo tiene pues una información prácticamente diaria a tiempo real de la situación epidemiológica de los niños en Colombia. Como podemos ver en las barras azules, la mayor proporción de afectados por coronavirus son adultos, y vemos que en el tiempo hay una, digamos, aumento proporcional exponencial de los casos, y conforme a ello, en barras marrón vamos a ver que los casos de niños a partir de mayo ha tenido un aumento significativo. La proporción de pacientes pediátricos y la prevalencia en Colombia es de 9.2% versus el 90% de los casos de adultos. En Colombia, con data hasta ayer, del 25 de mayo, teníamos 21.981 infectados, con 2.022 niños infectados. En cuanto a la severidad y los casos críticos, hasta el día de ayer encontrábamos 29 pacientes en unidades de cuidados intensivos con una prevalencia de casos críticos del 1.4% y con casos hospitalizados de un 5.9%. Los fallecidos o la tasa de mortalidad por coronavirus en Colombia es del 0.4%, sigue siendo baja, y con casos no relacionados, probablemente relacionados con comorbilidades, enfermedades de base de estos pacientes o condiciones socioeconómicas inherentes a nuestro país, como la desnutrición, de un caso de Nariño, o casos de comorbilidades como una niña que falleció de un síndrome de Alagille o un niño que falleció de un síndrome izquierdo hipoplásico con coronavirus o falleció de su descompensación cardíaca. En este punto, esta diapositiva lo que nos habla es la información por grupo etario. La mayoría de los pacientes pediátricos en Colombia está entre el grupo de los 6 y los 11 años, siendo la mayoría de los casos similar a lo que reportan en el mundo, casos leves. La mayoría están en su casa, como pueden ver en las barras azules, o están recuperados. Los pacientes en barras amarillas se encuentran hospitalizados, y preocupa de forma importante los pacientes menores de 1 año, donde la mortalidad, que es la franja morada, es importante, probablemente relacionada por el hecho de ser pacientes menores, o también por el hecho de el brote epidemiológico en Boyacá de los pacientes neonatales que fallecieron, uno pues portador de una comorbilidad, ser prematuro, y otro por un grupo de 32 años, en su porción hospitalizados en piso y o hospitalizados en unidad de cuidado intensivo. No necesariamente reflejaría que estos pacientes están más críticamente enfermos, probablemente los vigilamos más en las unidades de cuidado intensivo por ser pacientes a mayor riesgo. En esta diapositiva lo que podemos ver es que conforme a lo que se ha mostrado en el mundo, la mayoría de los casos están ambulatorios, son casos de formas leves, incluyendo los adultos en el 80% de los casos, y cerca del 19% van a estar recuperados, el 0.4% de los pacientes van a estar en UCI y el 3.2% van a estar hospitalizados. ¿Qué pasa respecto a lo que nosotros reportamos comparado con el mundo? Si en Colombia tenemos 9.4% de proporción, en China reportaron 2% en proporción de casos pediátricos, en Italia reportaron 1.2%, en Corea, que hacían una búsqueda activa, es decir, hicieron tamizaje en pacientes asintomáticos, donde revelan un porcentaje más similar o más alto de toda la población, y en Estados Unidos el reporte de casos pediátricos por coronavirus es del 1.7%. Entonces vemos como Colombia tiene una mayor proporción de pacientes pediátricos respecto a la población mundial. ¿Qué ha pasado en China y cuáles son las publicaciones en China? Ellos son los que tienen esta data de mayor cantidad de pacientes publicados pediátricos por COVID-19, en la cual, muy similar a Colombia, la mayoría de los casos son de formas leves. Las formas graves van a situarse entre el 4.4% y las formas severas van a corresponder al 0.9%. La mayoría de los pacientes que reportaron en China son pacientes adolescentes. Sin embargo, las tasas de severidad, como se vio en Colombia,
son relacionadas con pacientes menores a 1 año. Los lactantes están en mayor riesgo de ser críticos. Lo mismo, pues los más pequeños, de 1 a 5 años, versus los adolescentes, que tienen una tasa de complicaciones del 3%. En esta epidemiología china, lo que más han reportado es que los síntomas respiratorios, que era lo que conocíamos en su mayor proporción, van a ser leves, con taquipnea y disnea en un 12.6%. Y acá empezaron a reportar la importante manifestación del tracto digestivo, que es mucho más común de lo que se observa en adultos. En ninguno de los casos que ellos presentaron presentó distrés respiratorio agudo o complicaciones respiratorias, a pesar de que era una gran data. Cuando el virus migra a Occidente, lo que empezamos a ver es que para febrero y marzo empezamos a reportar la primera ola de infección por coronavirus en adultos. Aquí era la mayor tasa de infecciones y de mortalidad por coronavirus. Un mes después empezamos a llamar lo que es la tercera ola, de empezar a ver estos niños que eran oligosintomáticos o con muy poquitos síntomas, con la posibilidad de que pudieran llegar a tener unas manifestaciones que pudieran ser potencialmente complicadas o que pudieran tener una manifestación diferente. Y entonces apareció la alerta que todos conocemos con respecto a un síndrome de choque tóxico o un síndrome similar al Kawasaki reportado con infección de coronavirus positivo. Entonces este llamado de alerta surgió basado, entonces, ¿qué se hizo? Los grupos internacionales europeos, tanto Suiza, Inglaterra, España, Italia, que aportaron más casos de este nuevo fenotipo de presentación de un síndrome hiperinflamatorio sistémico, empezaron a traer la data para hacer la descripción de estos casos. Entonces vemos cómo Estados Unidos con Canadá empezaron a aportar los casos. Típicamente la presentación clínica de estos pacientes difirió de los pacientes de Kawasaki típico en la edad. Los pacientes tenían una mediana de edad entre los 9 y los 10 años, con manifestaciones ya fueran de síndrome de choque tóxico o de manifestaciones similares al Kawasaki. Algunos pacientes tenían pruebas por PCR positivas, pero la mayoría de pacientes no tenían infección pruebas positivas por PCR, pero sí tenían serología o anticuerpos contra el coronavirus. La afectación de estos pacientes, contrario a lo que se habían visto en los síntomas leves, era mayor en el tracto gastrointestinal. La mayoría de los pacientes afectando órganos, y el principal órgano afectado, adicionalmente del hígado y del riñón, era el corazón. Y a estos pacientes, en la serie que encontré publicada hasta esta fecha, todos estos pacientes con manifestaciones similares a Kawasaki o síndrome de choque tóxico fueron manejados con inmunoglobulina o esteroide con una excelente respuesta. Es decir, la mayoría de los pacientes se recuperaron, o los pacientes que estuvieron muy críticos recibieron soporte inotrópico, ventilatorio o inclusive soporte con circulación extracorpórea, con ninguna mortalidad reportada en Europa. Hasta el momento de la alerta empezaron a emerger mayor cantidad de casos en Nueva York, con este número que ha venido ascendiendo, pero las publicaciones por ahora no los han, pues no tenemos la publicación por ahora. Sabemos que en Estados Unidos los números empezaron a aumentar, sin embargo la mortalidad hasta ese momento no se había reportado. Entonces, a partir del 15 de mayo, la Organización Mundial de la Salud llama a este fenotipo emergente el síndrome multisistémico inflamatorio, conocido por sus siglas MIS-C o MIS-C, en la cual vamos a hablar de esto un poco más adelante. Vamos a tener las manifestaciones que conocemos como síndrome de Kawasaki. Sin embargo, la mayoría de pacientes van a tener o choque o disfunción miocárdica o dilatación coronaria o pericarditis o derrame pericárdico. Estos pacientes, por su definición, gracias a lo que se observó, podemos definir un paciente de síndrome multiinflamatorio como aquel paciente que lleva 3 días con fiebre y que tiene características o hallazgos en el ecocardiograma, ya sean disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis, anomalías coronarias, elevación de enzimas cardíacas, evidencia de coagulopatía, ya sea por dímero D alto o pruebas de función de coagulación alteradas, síntomas gastrointestinales, predominantemente dolor abdominal, diarrea o vómito, y marcadores de inflamación como la velocidad de eritrosedimentación, la PCR o la procalcitonina positivos. Es muy importante que ellos definieron este síndrome multisistémico en ausencia de hallazgos por infección de otro tipo, como el estafilococo o el estreptococo. Y es muy importante que a la definición que debe haber una prueba de evidencia de prueba de COVID-19 positiva, ya sea por PCR o por serología positiva, o inclusive por probable contacto COVID positivo. La diferencia clínica de los pacientes que observábamos en Kawasaki normal, es decir, esto los vamos a definir como un Kawasaki light,
es que probablemente debido a la severidad de afectación inflamatoria vamos a encontrar, si el paciente tiene mayor coagulopatía, pues va a tener mayor cantidad de dímero D, si tiene más inflamación probablemente va a tener más PCR, más es que tienen afectación médula ósea con mayor cantidad con menor cantidad de plaquetas, no van a ser tanta trombocitosis como el Kawasaki que conocemos, puede tener mayor cantidad de leucocitos, pero menos linfocitos. La linfopenia, como vamos a ver un poco más adelante, se asocia con mayor severidad, probablemente por la asociación del síndrome de liberación de citoquinas. El paciente que tiene más fuga capilar probablemente va a tener menores niveles de albúmina comparado con el síndrome de Kawasaki conocido, y los pacientes que tienen mayor afectación cardíaca pues va a tener mayor cantidad de enzimas miocárdicas. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Lo mismo los pacientes, diferente a lo que se observa en el Kawasaki típico, es más predominante en pacientes mayores que en la data que ya habíamos mostrado. A partir de esta colaboración surge la propuesta de clasificación de este nuevo MIS-C como los pacientes con Kawasaki típico en el contexto de una pandemia, en los que vamos a encontrar prueba de COVID negativo y probablemente no van a tener los restantes de inflamación tan altos como lo que ocurre en el contexto COVID. Y el paciente que va a tener COVID positivo con unas manifestaciones clínicas al síndrome de Kawasaki. Y el tercer escenario fenotípico es parecido al síndrome de choque tóxico, en el cual el paciente tiene un compromiso hemodinámico con alteración cardíaca, tanto por disminución de la fracción de eyección como con o sin dilatación coronaria. ¿Pero por qué? ¿Qué sabemos de por qué este nuevo coronavirus desencadenaría esta condición? Todos sabemos que el coronavirus pertenece a los beta coronavirus, a esta familia de beta coronavirus, y es un virus RNA con una sola cadena de RNA y que necesita para infectar al humano la glicoproteína spike, que va a reconocer el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 que está expresado en el endotelio humano. La proporción de receptores se cree, pues una de las hipótesis es que en los niños, tanto la madurez como la funcionalidad de los receptores para la enzima convertidora de angiotensina están en menor proporción en el pulmón, con mayor proporción en el tracto gastrointestinal, lo que los haría más propensos a hacer síntomas gastrointestinales diferente a lo que ocurre en adultos. Y la otra, digamos, diferencia en niños es que probablemente el hecho de ser más expuestos a infecciones virales por picos, ya sean síndromes de virus sincitial respiratorio, estos pacientes pueden desarrollar una respuesta de anticuerpos a los virus, por lo cual la respuesta inmune podría ser diferente a lo que se ve en los adultos. A su vez, pues sabemos que el sistema inmunitario, en desarrollo de los infantes, puede hacer que también sea una respuesta inmune diferente a lo que se ve, o menos severa de lo que se ve en los adultos. Una vez el coronavirus se une al receptor de angiotensina aldosterona, pues sabemos que por la temporalidad de la infección o de la exposición al virus, los pacientes presentaron una fase inicial luego de la exposición, aproximadamente 2 a 3 semanas posterior a la infección, una respuesta polinflamatoria. Esto probablemente explicaría por qué creemos que hay una alteración en la regulación inmune en estos pacientes, probablemente con una susceptibilidad genética muy similar a lo que ya conocíamos de los pacientes de Kawasaki, que lo que van a desarrollar es una respuesta vía anticuerpos. Los anticuerpos van a generar complejos inmunes que pueden hacer daño directo pues, a la célula a través de estos complejos inmunes, por reconocimiento de antígenos similares a los que porta el antígeno del virus. Son autoantígenos generando una respuesta cruzada de anticuerpos con daño a los órganos. Esta es otra respuesta que podría verse, que esta es la diapositiva de síndrome de liberación de citoquinas, en la cual sabemos que el coronavirus va a atacar las células dendríticas, macrófagos y monocitos que tienen receptor de enzima convertidora de angiotensina, los cuales van a liberar interleuquina 6 y otras citoquinas preinflamatorias que a través de 3 vías de señalización principales van a llevar a que se generen, esta es la vía clásica, a cambios a nivel del linfocito, es decir, vamos a tener más diferenciación de linfocitos T ayudadores, linfocitos T citotóxicos, células B, y a través de la vía soluble vamos a tener mayor disponibilidad
de factores de crecimiento asociados al endotelio, interleuquinas que van a alterar la permeabilidad vascular, favoreciendo la hipotensión, probablemente la fuga capilar, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, los síndromes de hipercoagulabilidad con infartos en los órganos y daño directo a través de la interleuquina 6, que puede ejercer su efecto inflamatorio directo sobre el hígado, que va a liberar todas las enzimas inflamatorias. Y como vemos, el COVID puede afectar por vía de citoquinas, pero también por vía directa daño al miocardio. Sabemos que hay receptores de ECA en el miocardio, por lo cual el corazón es un target importante por diferentes vías que puede generar tanto miocarditis como infartos, más vistos en adultos, arritmias, falla cardíaca, miocarditis obviamente, y a través de la vía de los ejes del sistema renina-angiotensina. Los pacientes adultos portadores de cardiopatías o de problemas cardiovasculares previos son los que definen la mayor mortalidad debido a estas vías o a estos factores de riesgo. Los puntos claves principales, como conclusión, que quiero que se lleven a casa, es que, como les mostré en la epidemiología inicial, la mayoría de los casos en niños van a ser leves y con una mortalidad básicamente dada por las comorbilidades. Es decir, si uno es un pediatra y ve a un paciente grave con COVID, probablemente lo que lo lleve a descompensación o muerte es su enfermedad de base, su cardiopatía congénita o su estado de descompensación. El daño miocárdico y la miocarditis descrita en adultos es mucho más frecuente en esa población. En niños es típicamente mínimamente sintomática y si llegan a presentar, en caso dado esta manifestación, tiene una baja letalidad y baja frecuencia. El MIS-C tiene baja prevalencia y baja mortalidad. Desafortunadamente no tenemos datos en Colombia aún. Y tiene una muy buena respuesta a la inmunoglobulina y al esteroide, que es el tratamiento usual que utilizamos en Kawasaki. Es un llamado para todos los que están en el panel para que unifiquemos data, caractericemos mejor nuestra población infantil y podamos hacer colaboraciones con los centros para mejorar la información disponible. Muchísimas gracias. Acá está lo del Twitter del doctor Vázquez, si quieren seguir su página donde tiene toda la información pediátrica. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con este webinar. Y la siguiente parte, me confirman si me están escuchando, ¿cierto? Sí, Andrés, Ok. te estamos escuchando. Perfecto. Entonces, la siguiente parte corresponde a el compromiso cardiovascular en niños y básicamente los escenarios de atención. Ya lo decía Milena anteriormente, esta es una enfermedad que tiene una progresión en la que tenemos una etapa inicial que es la exposición al virus y la replicación viral, una etapa en la que comienza a activarse la respuesta inmune por parte del huésped y probablemente entre el estadio 1 y este estadio 3 de activación de la respuesta inmune del huésped es donde vamos a encontrar todos los elementos patológicos que estamos notando hoy en día, desde la enfermedad viral con todas sus manifestaciones sistémicas, la forma respiratoria de la enfermedad y estas formas emergentes de compromiso de órganos que estamos viendo. Más adelante no sabemos qué va a pasar en el tiempo, en meses o años con el efecto, digamos, tardío de la exposición y de la infección al virus y de la respuesta inmune que éste pueda generar. Es muy importante anotar que esta es digamos, una figura común para casi todas las infecciones virales por diferentes agentes, en donde tenemos exposición al virus, replicación del mismo, respuesta inmune y una serie de elementos de cronicidad relacionados con esta enfermedad, con estas enfermedades que no son exclusivamente comunes para el COVID-19 como forma de enfermedad para el SARS-CoV-2, pero que tiene relevancia por lo que está sucediendo actualmente en época de pandemia. La clínica está altamente publicada. Esta es una enfermedad viral que tiene unas características de un síndrome febril con compromiso sistémico, eventualmente síntomas respiratorios que en los adultos son mucho más frecuentes y en los niños de menor aparición. Pueden aparecer síntomas gastrointestinales y pueden aparecer alteraciones musculares y esto en razón a la distribución de ese receptor, que es el receptor
de la enzima convertidora de angiotensina 2 que se encuentra en todos estos tejidos. Es importante mencionar que más del 80% de los pacientes en edad pediátrica o no tienen síntomas o tienen formas leves de las manifestaciones clínicas de la patología, encontrando en más proporción los síntomas gastrointestinales en estos grupos etarios. Y es importante denotar que un porcentaje muy pequeño de pacientes pueden presentar manifestaciones clínicas similares a las de una enfermedad de Kawasaki, en donde vamos a tener digamos, superposición de estas dos condiciones, la enfermedad por COVID y la presentación de un Kawasaki. Lo decía Milena anteriormente, la infección viral inicialmente se concentra en algunos tejidos en donde se sabe hay una densidad importante de receptores de angiotensina 2. Y esto es destacable en el tejido pulmonar y en el tejido cardíaco y en todo el sistema vascular, tanto central como periférico. ¿Qué puede pasar cuando tenemos este compromiso de órganos? En el pulmón vamos a tener alteraciones en su funcionamiento y esta alteración conducir al paciente a tener una hipoxia inducida. Esta hipoxia inducida puede llevar a compromiso cardíaco por todos estos fenómenos de oxigenación y de mala perfusión. Que van a llevar al corazón a empezar a tener una malfunción, en general una función limitada o alterada, mediada por estos fenómenos de tipo hemodinámico y de oxigenación. Pero también en el medio de la patología tenemos una liberación de una serie de factores inmunológicos y proinflamatorios que hoy en día están ocupando un papel protagónico en el entendimiento de las nuevas formas de presentación de la patología, en donde se activa una tormenta inflamatoria con una respuesta muy importante en algunos huéspedes que pueden llevar a disfunción endotelial, daño endotelial, se ha encontrado coagulopatía y lesiones relacionadas con esta y falla orgánica multisistémica, no dejando de un lado lo que mencionaba Milena anteriormente, que es finalmente ocupa el virus al receptor de angiotensina 2 y puede hacer disfuncionar este eje renina-angiotensina-aldosterona con una posibilidad de alterar todos los efectos que este eje metabólico maneja o conduce. En el corazón sabemos que puede haber unas consideraciones de patología secundaria a los desórdenes hemodinámicos y en la microcirculación. Y también se ha planteado hipotéticamente que puede haber una injuria directa del virus, dado que el corazón, el tejido miocárdico, tiene los receptores para que el virus se incluya. No ha habido hasta el momento estudios que, digamos, de una forma contundente representen esta forma específica de compromiso cardiogénico en donde se encuentre lesión directa del virus al corazón. Pero sí se puede encontrar, y son marcadores de complejidad y de severidad de la enfermedad, el aumento de estos biomarcadores cardiovasculares como el proBNP y la troponina, lo vamos a decir más adelante. Es muy importante tener en cuenta que en todo lo que se ha conocido de la enfermedad en adultos, las complicaciones cardiovasculares suelen estar acompañando una serie de determinantes que están presentes en pacientes críticamente enfermos. Alteraciones secundarias a la ventilación mecánica, que muchas veces estos pacientes requieren de una manera bastante importante. Los efectos de la hipoxemia y de todo el desorden ácido-base que puede generarse por la patología crítica, los fenómenos de sobrecarga de fluidos y la fuga capilar que induce esta endotelitis directamente generada por la infección viral y por la respuesta inmune del huésped, las alteraciones hidroelectrolíticas, la presencia de coinfecciones y la descompensación de patologías previas en donde empiezan a reportarse desde el inicio de la pandemia el rol protagónico de las comorbilidades dentro de la complejidad y de la severidad de la enfermedad. Además,
el hecho de encontrar que para la terapia directa del virus, los agentes antivirales y pruebas con otros fármacos, se puede desarrollar alguna interacción medicamentosa que pueda ser riesgosa desde el punto de vista cardiovascular. Y muy importante el reconocer y tener presente que los pacientes en condiciones críticas hacen una disregulación de todo su equilibrio de factores homeostásicos, dentro de los que están alteraciones electrolíticas. Y para el corazón, para todos los fenómenos que suceden en la salud cardiovascular, el balance y la homeostasis iónica es fundamental, y en este trabajo que les presento se observa cómo los pacientes que tuvieron más mortalidad fueron aquellos que tenían desórdenes de electrolitos críticos como el sodio, el potasio y el calcio, para destacar. Muy rápido voy a mencionar que los pacientes que tienen COVID-19 con una enfermedad respiratoria grave son pacientes que tienen generalmente neumonías basales muy complicadas, que progresan rápidamente con un fenómeno hipoxémico sostenido y que en algunos casos pueden cursar con extrema severidad, encontrando un patrón de choque asociado. Se ha planteado la posibilidad de que aquí juegue un papel importante la coagulopatía, y esta coagulopatía relacionada en parte con fenómenos tromboembólicos agudos. En los niños, la evidencia de enfermedad respiratoria definitivamente comparada con la de los adultos es muchísimo menor. En una serie de chinas se demostró que más o menos el 50% de los pacientes podían tener una presentación con cambios evaluables en imágenes radiológicas en pulmón en los niños que encontraron con COVID-19 confirmado. Pero es importante mencionar que el fenotipo clínico de esta enfermedad respiratoria en los niños generalmente fue leve a moderado, que inclusive se presentó un 30% de los pacientes que presentaban fiebre, pero un 20 a 25% de los pacientes que tenían síntomas de una neumonía, pero sin cursar con fiebre, y la recuperación de estos pacientes fue completa, no tuvieron ninguna mortalidad asociada. También dentro del análisis de las diferentes cohortes se empezó a encontrar que hay unos factores de riesgo que estuvieron presentes en pacientes que tuvieron formas severas de la enfermedad, y se empezó a encontrar en estos pacientes de edad avanzada que las comorbilidades metabólicas, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y los trastornos de la inmunidad estaban presentes en formas de muerte asociadas a COVID. Específicamente, la enfermedad cardiovascular se sabe juega un papel importante como un factor de comorbilidad relacionado con mayor severidad de la enfermedad. Con relación a las cardiopatías congénitas, es muy importante mencionar que en general todas las cardiopatías congénitas no reparadas o que tengan formas de reparo paliativo van a cursar con algún grado de compromiso de la reserva funcional cardíaca, y por consiguiente se considera como a todo el grupo de cardiopatías congénitas como un factor de riesgo asociado a mayor complejidad de COVID-19 como patología. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que se haga una evaluación de riesgo, y esta evaluación de riesgo implica tener presente el tipo de fisiología que el paciente tiene en el momento que se evalúa, si el paciente tiene una fisiología biventricular o una fisiología univentricular, y tomar las determinaciones que seguramente ya veníamos tomando con pacientes que tenían formas de cardiopatías congénitas no reparadas o con reparos paliativos, en donde al coexistir con una infección o con un fenómeno inflamatorio severo, lo que sugeriríamos era dejarlos en una observación mucho más presente y más fina. Igual para los pacientes en esta época de pandemia de COVID aplica esta misma recomendación, y se recomienda obviamente ya analizando caso puntual, mirar el estatus funcional que tienen los pacientes, mirar si tienen cardiopatías reparadas o no reparadas para determinar su riesgo, mirar si tienen falla cardíaca o hipertensión pulmonar para tenerlos presentes como pacientes de alto riesgo. Otra recomendación importante en relación a cardiopatías congénitas es tener presente que por ningún motivo estos pacientes son fáciles de manejar en el escenario de estar ante una sospecha de COVID-19, y se deben optimizar y hacer énfasis en todas las medidas de prevención de la infección para, digamos, extraerlos de estos grupos de alto riesgo.
Una pregunta que nos hacen muy frecuentemente es el papel del receptor de la enzima convertidora de angiotensina dentro de la patogénesis de la infección viral y el que nosotros en los niños usamos antagonistas del receptor de angiotensina para diversas patologías. Se ha digamos, especulado acerca del rol que pueda tener el bloquear la enzima convertidora de angiotensina 2 tanto hacia un factor protector como hacia un factor de riesgo. No hay una evidencia clara de hacia dónde se dirige este riesgo puntual al modificar la actividad de este receptor de angiotensina, y teniendo en cuenta que los IECA son partes frecuentes del tratamiento de pacientes de cardiopatías congénitas y falla cardíaca y también hacen parte del armamentario terapéutico de los pacientes con hipertensión arterial sistémica dentro de las primeras líneas, la recomendación actual es no modificar la terapia con estos agentes terapéuticos, excepto que los pacientes estén cursando con algún estado de choque que impida su uso. Se ha encontrado un rol preponderante de una serie de biomarcadores, tanto inflamatorios, que están presentes dentro de la inmunopatogenia de la enfermedad, pero también se ha encontrado una representación importante o un rol importante de los biomarcadores cardiovasculares. Y quiero mencionar específicamente el rol que tiene la troponina como un biomarcador de necrosis cardíaca. Se ha asociado cuando se encuentra en nivel elevado con mayor mortalidad. Luego, ante la presencia o la sospecha de un compromiso cardiovascular por el COVID, por el SARS-CoV-2, es absolutamente recomendable hacer una evaluación con este biomarcador. Igualmente, la evaluación con estos marcadores de función como el ProBNP y los biomarcadores inflamatorios se han relacionado con el momento de la patogenia viral en la que hay una liberación de citoquinas muy importante. Y es en este momento de la liberación de citoquinas donde se pueden generar complicaciones mayores por la exposición al SARS-CoV-2. Entonces, es recomendable también hacer tamizaje con con este grupo de biomarcadores. Las nuevas alertas con COVID-19 pediátrico y corazón básicamente se centran en estos tres elementos de discusión. El primero es que aparecen pacientes que tienen las características clínicas de la enfermedad de Kawasaki. Y sabemos que la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que puede estar instigada, que puede estar facilitada por la exposición a cualquier agente viral. En estos pacientes en los que se presentó Kawasaki en la era de la pandemia, porque no necesariamente todos los pacientes que fueron reportados en las diferentes series tenían un PCR positivo para el SARS-CoV-2, pero se presentaron con signos de enfermedad de Kawasaki. Las características tanto clínicas como inmunológicas fueron muy similares a las de una enfermedad de Kawasaki. Con alto nivel de plaquetas se presentó un incremento en el BNP y un incremento en la ferritina. Hubo una segunda forma de presentación que fueron los pacientes que tenían algunas características de la enfermedad de Kawasaki y se les encontró una variante de su estado inflamatorio cuando se evaluaron los biomarcadores. Fueron pacientes que tuvieron trombocitopenia, que tuvieron altos niveles de ferritina y que tuvieron una elevación muy significativa e importante del ProBNP. Y como lo vamos a ver ahora, en esto se encontró compromiso de la función cardíaca. Y tuvieron también reportes de pacientes que presentaron un cuadro de choque en el contexto de estar sospechándoseles coronavirus. Un fenómeno que indujo a pensar en la presencia de hemodinamia alterada o asoplegia, condición muy similar a lo que se veía en otras enfermedades con mediación inmunológica como el síndrome del shock tóxico o en compromiso cardíaco en otras formas de presentación de enfermedad cardíaca como miocarditis aguda, en donde también se presenta un choque mediado por factores inmunológicos. Entonces empieza a denotarse un nuevo síndrome. Este nuevo síndrome que quiero hacer claridad es la descripción de pacientes en este momento de la pandemia que
que comenzaron a consultar ya en un estadio en el que había muchísimos casos de adultos. Esta es la construcción, digamos, de lugares geográficos en donde hubo una alta cantidad de casos y se presentaron con fiebre persistente, niños con fiebre persistente y signos de respuesta inflamatoria sistémica con estos biomarcadores y todo el hemoleucograma alterado, evidencia de una falla simple o multiorgánica de todos los órganos que están aquí mencionados, que podían o no tener criterios completos de enfermedad de Kawasaki, en donde no había la evidencia clara de otra causa microbiana que pudiera explicar este fenómeno inflamatorio, en algunos pacientes con PCR positiva, pero también en pacientes con PCR negativa, y en quienes se encontró en el electrocardiograma ningún cambio específico, pero cuando se evaluó ecocardiográficamente, se encontraron algunos pacientes que tenían indicios que sugerirían presencia de miocarditis, se encontró valvulitis, derrame pericárdico o dilatación de las coronarias. Además, se encontró en imágenes radiológicas la presencia de cambios que sugerirían un proceso inflamatorio neumónico que casi en ninguno de los casos reportados fue de alta gravedad. Entonces, en este escenario en el que aparece un cuadro clínico que está presente en pacientes que han tenido generalmente infecciones y que vienen a presentar manifestaciones ya en estados de post-infección, se empezó a discutir el que Kawasaki pudiera estar relacionado con COVID. Y aquí quiero aclarar que es probable que encontremos pacientes en este momento de pandemia en los que se presenten un síndrome febril con las consideraciones clínicas de una enfermedad de Kawasaki, fiebre de más de 38 grados, en un grupo etario específico de 6 meses a 5 años, con estos criterios clínicos de enfermedad de Kawasaki que ustedes conocen. Pero también lo mencionó un grupo en el que se empezó a encontrar una forma diferente del Kawasaki clásico, en el que había algunos de las características clínicas del Kawasaki, el síndrome febril con algunas de las manifestaciones cutáneas y mucosas. Se encontró alteración en algunos pacientes de las coronarias, pero muy importante, y es que en este subgrupo de pacientes específico se encontró compromiso de la función ventricular izquierda basal, tanto a Kawasaki como a esta forma a la que denominaron Kawasaki-like, le sugirieron un manejo similar, el manejo que se le hace a una enfermedad de Kawasaki con inmunoglobulina hiperinmune en algunos pacientes utilizando esteroides y en algunos moduladores inflamatorios, y lo que se encontró es que en la mayoría de estos pacientes hubo una recuperación y en su totalidad un aumento de la función ventricular después de una semana de tratamiento. Sí, se encontraron diferencias importantes entre el Kawasaki típico y esta forma de Kawasaki-like en cuanto a los criterios de hemoleucograma y a los biomarcadores. En los pacientes con Kawasaki se encontró trombocitosis con menor liberación de respuesta inflamatoria y con un ProBNP bajo. Y en los pacientes con estas formas de Kawasaki incompletas, una mayor liberación de factores inflamatorios y tenderían a estar trombocitopénicos. También un tercer fenotipo, y eran los pacientes que, además de presentar algunos de los síntomas clínicos de una enfermedad de Kawasaki, tenían un profundo compromiso hemodinámico, un estado de choque. Y estos pacientes sí se presentaron desde el inicio con hipotensión, no tenían en su gran mayoría enfermedad respiratoria y tenían una severa disfunción ventricular izquierda. También en estos pacientes los marcadores inflamatorios estuvieron elevados y cuando se utilizó inmunoglobulina como terapia hubo mejoría de todos los biomarcadores y de la función ventricular izquierda. O sea, el choque, esta forma de choque respondió al uso de inmunoglobulina, que esto lo hemos visto y lo conocemos en el contexto del síndrome de shock tóxico. Una parte importante dentro de esta evaluación de los pacientes es entonces cuándo y cómo vamos a hacer la evaluación ecocardiográfica, como esta herramienta diagnóstica que ustedes ven se ha aplicado en este análisis de las diferentes formas de presentación de COVID en niños en donde se considera o se especula que hay un compromiso cardiovascular. Pues una de las recomendaciones importantes que hay hoy en día para ecocardiografía general
no está hecha específicamente para niños, esto lo publican las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, es hacer una limitación racional del uso de ecocardiografía para los pacientes a los que se les sospeche infección por SARS-CoV-2. ¿Y qué recomendaciones específicas podríamos nosotros sustraer de este análisis? Primero, que tenemos que considerar a los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular de base y considerar que es importante reevaluarlos cuando encontremos signos de descompensación clínica de esta enfermedad de base. Cuando tengamos sospecha de miocarditis asociada a falla multiorgánica que precede a las complicaciones o a las manifestaciones respiratorias, cuando tenemos signos de un taponamiento cardíaco o cuando tenemos a un paciente con la sospecha de este síndrome multiinflamatorio que hemos descrito como COVID asociado a Kawasaki o a Kawasaki-like. No hay evidencia de utilizar ecocardiografía durante este fenómeno de pandemia para evaluar la morfología cardíaca en pacientes a los que se les sospecha una cardiopatía sin descompensación hemodinámica, a los que tienen soplo en condiciones clínicas, digamos, de urgencia, a los pacientes a los que se les pretende determinar función ventricular sin el hallar signos hemodinámicos de compromiso hemodinámico, para evaluar el estado hidrodinámico de los pacientes, para descartar infecciones sólidas cardíacas cuando no estén generando compromiso hemodinámico y en pacientes en donde ya se conoce que hay una condición preexistente como derrame pericárdico recurrente o crónico o pacientes que tengan ya diagnosticada una endocarditis si no tienen signos de descompensación de esta enfermedad. Se recomienda que los pacientes sean evaluados de una manera preventiva con todas las medidas de protección personal y en el sitio donde está aislado, obviamente. Entonces queremos discutir en este último segmento de la conferencia los escenarios en los que vamos a funcionar. Tenemos un primer escenario que es el paciente que tiene una sospecha de infección por COVID, pero que tiene una condición estable sin un riesgo potencial de enfermedad respiratoria. Estos generalmente son pacientes que tienen una fiebre que cede fácilmente, que tienen síntomas respiratorios que están presentes, que tienen eventualmente diarrea y vómito como síntomas adicionales y que pueden presentarse con los síntomas cardiovasculares comunes como dolor torácico, palpitaciones o síntomas disautonómicos, mareo, frialdad, palidez y síncope. En estos pacientes debe estar el examen físico normal y no presentan características de enfermedad de Kawasaki. La radiografía de tórax puede tener mínimos cambios o ningún cambio. El electrocardiograma es normal y van a tener todos los biomarcadores y el leucograma normales. En estos pacientes, el ecocardiograma no va a generar una importante información para hacer un cambio en el manejo que se le esté dando y lo que se recomienda con este tipo de pacientes es que se haga el manejo de su enfermedad infecciosa, que probablemente va a ser conservador, y se remitan para hacérseles evaluaciones de manera ambulatoria para los síntomas cardiovasculares encontrados. Está el escenario de los pacientes que tienen una inestabilidad generada por enfermedad respiratoria. Y en estos pacientes, que son muy poquitos en la edad pediátrica, vamos a encontrar un fenotipo clínico parecido con fiebre que cede o fiebre alta, con síntomas respiratorios diferente al primer escenario. Pueden estar presentes los síntomas gastrointestinales. Ellos pueden tener todos estos síntomas cardiovasculares comunes. El examen físico se va a concentrar básicamente en la enfermedad respiratoria. No van a presentar signos de choque y no van a tener características de Kawasaki y van a tener radiografía de tórax normal con una evaluación de toda su parte inflamatoria que va a estar normal o levemente aumentada y con un leucograma que no nos muestra estos signos de hiperinflamación. El resultado del ecocardiograma en estos pacientes tampoco va a ser determinante y solo va a ser muy útil cuando tengamos pacientes en donde se esté inestabilizando una condición basal cardiovascular o cuando sospechemos taponamiento cardíaco o sospechemos miocarditis. Este es el escenario del paciente que ya está hospitalizado, probablemente en vigilancia respiratoria o en la unidad de cuidado intensivo, en donde vamos a determinar el rol que puede tener el corazón dentro de su evaluación.
Y tenemos los dos escenarios de el síndrome inflamatorio, multiinflamatorio, en el que vamos a tener pacientes con una enfermedad parecida al Kawasaki o con todos los criterios de Kawasaki. Y aquí hay que hacer una distinción, y es que estos pacientes igualmente pueden tener síntomas comunes cardiovasculares, pero aquí la diferenciación de riesgo la va a aportar la evaluación de estos biomarcadores, tanto el hemoleucograma para evaluar cómo está el conteo de leucocitos, la PCR, la evaluación de marcadores de estabilidad y de necrosis cardíaca, troponina y BNP, y los marcadores inflamatorios, ferritina y dímero D. En estos pacientes, el ecocardiograma, que va a tener la aplicabilidad que tiene en enfermedad de Kawasaki, va a aportarnos la información acerca del estatus de las coronarias o la determinación de otros hallazgos en corazón como valvulitis, pericarditis. Eventualmente podemos encontrar pacientes con signos de miocarditis y se debe realizar en todo paciente que tenga descompensación de una enfermedad cardiovascular de base o sospecha de taponamiento cardíaco. También es digamos, la última parte de este síndrome multiinflamatorio es el paciente que encontramos con un estado de choque, y este paciente, además de todo lo que ya mencionamos para los pacientes con Kawasaki o con formas parecidas al Kawasaki, pues es fundamental determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo basal para saber cómo va a evolucionar en el tiempo después de la terapia farmacológica. Los mensajes para llevar a casa básicamente se concentran en mucho de la información que ya nos dio Milena. Los niños son susceptibles al COVID-19, presentan formas más leves de la enfermedad. Los pacientes con patologías previas, incluyendo enfermedad cardiovascular previa, son pacientes de alto riesgo. El SARS-CoV-2 existe dentro del escenario de los pacientes como un virus potencialmente cardiopático. El compromiso cardiovascular casi siempre es secundario y se asocia a alta mortalidad. Luego tenemos que cuidar estas condiciones hemodinámicas que pueden resultar de un estado de descompensación hemodinámica. No hay evidencia efectiva sobre miocarditis por COVID-19 dentro de la enfermedad del COVID-19, pero probablemente el manejo que se recomienda es el de una miocarditis viral. Los biomarcadores cardiovasculares e inflamatorios son los que determinan probablemente con mayor nivel de evidencia algo de pronóstico sobre la morbilidad y la mortalidad. Y la ecocardiografía debemos aplicarla de acuerdo a los escenarios. Hay que vigilar el QT corregido en el escenario de algunos tratamientos que ya están dejando de utilizarse en esta patología. No se debe suspender el tratamiento con antagonistas del receptor de endotelina, y debemos tener una atención sobre estas alertas en pediatría del Kawasaki-like y el estado de choque, y tener en cuenta que la enfermedad de Kawasaki siempre empieza o puede empezar a aparecer en el contexto de la circulación de una infección viral, y esta no tiene por qué ser diferente. Bueno, esto es lo que queríamos mencionarles. Yo creo que ya el espacio está abierto para que respondamos a las preguntas, a las inquietudes que puedan surgir. Ok, entonces vamos a empezar a resolver algunas de las preguntas para que nos han dado. Y recordarles que hay en la barra está preguntas y respuestas, ahí pueden formular sus preguntas. Vamos a dar unos 15, 20 minutos de discusión con los panelistas y con todos los que estamos participando para resolver las preguntas. Una de las primeras preguntas que me hacen es la siguiente. Sabemos que ya lo explicó Ángelo, en el contexto pues, de los niños con infección de COVID, pues hay definitivamente un mayor riesgo en aquellos pacientes que tienen la comorbilidad cardíaca. Eso está demostrado en adultos y posiblemente sea aplicable a niños, aunque no hay en este momento estudios que demuestren ni datos que demuestren cuál es el comportamiento, digamos, del COVID en aquellos niños con enfermedad cardíaca. Sin embargo, hay unas preguntas de papás que están muy preocupados y preguntan cuál es el riesgo real, por ejemplo, en un paciente que se ha llevado a una reparación de su cardiopatía, ¿cierto? Si tiene mayor riesgo que el resto de la población, ¿cierto? En cuanto a la morbimortalidad se refiere. Es una preocupación muy sentida de la mayoría de nuestros pacientes y obviamente de nuestros pediatras que tienen a su cargo niños a los cuales les hemos reparado su cardiopatía. Hablo de niños con cardiopatía reparada. Quisiera saber qué piensan. Pronto, Ángelo, Milena, Antonio, inicialmente.
Bueno, Empecemos con Ángelo, después Milena y por último Antonio. Bueno, una de las cosas importantes y como les mencionaba anteriormente, no hay una recomendación específica por cardiopatías ni por grupos de estas, pero sí en general los pacientes con cardiopatías congénitas que no hayan sido reparadas pues van a tener una fisiología que puede ser adversa en el escenario de tener o cursar con una infección y obviamente el COVID no tiene por qué ser diferente. Se sabe que los pacientes que tienen cardiopatías congénitas reparadas completas, pues son pacientes que van a poder recuperar esa función cardiovascular y tendrían que disminuir su riesgo potencial. Pero en general, consideramos que todo paciente que tiene cardiopatía, o debemos considerar que todo paciente que tiene una cardiopatía congénita reparada o con alguna, digamos, persistencia de ella o en algún tipo de reparo paliativo, deben tener la precaución absoluta para evitar contaminarse con el virus, porque sabemos que, aunque es hipotético, pueden tener mayor probabilidad de formas graves del mismo. Ese probablemente sería la recomendación. No sé qué piensan ustedes. Así es, hablando Mile, con los Mile, colegas, perdón. una cosa de una vez para que sepan, en las preguntas están participando papás de Sí, sí, pacientes Sí, por que eso. han muchas sido gracias. operados de Muchas Yo cardiopatías hice gracias. congénitas. Y hay una Genial. pregunta que va enlazada a esto, que es lo que dijo Ernesto, y es una pregunta muy sencilla, pero la respuesta no es tan sencilla. Si tiene síntomas gripales, un paciente corregido una transposición de grandes arterias, muy bien, o sea, que está en muy buena condición, pero si tiene síntomas gripales, ¿debe ir a un servicio de urgencias o no debe ir a un servicio de urgencias? Sí, sí vi que los papás están ahí, muchas gracias por la confianza. Quería, digamos que como parte de la respuesta que ya dio Ángelo, contarles que tenemos muy poca información de lo que pasa con los pacientes con cardiopatías congénitas reparados. Sabemos que, por lo que decía Ángelo, probablemente estos pacientes van a tener una reserva funcional disminuida, con lo cual serían nuestros pacientes a mayor riesgo. Pero lo que ha pasado en el mundo es que los pacientes se cuidan mucho más, entonces no se están exponiendo al COVID-19, con lo cual no hemos visto complicaciones de forma muy afortunada. Lo mismo con pacientes post-trasplante o pacientes que están inmunodeficientes. No se ha visto aumento de complicaciones. Sin embargo, para responder la pregunta, serían las mismas precauciones que tenemos como si fuera otro virus, los signos de alarma, signos de dificultad respiratoria progresiva, en el cual ustedes vean, papitos, que los niños tienen sed de aire, dificultad respiratoria progresiva, el bebé deja de comer, o básicamente se ve en malas condiciones. Realmente nosotros tenemos en el servicio, en el Centro Médico en Banaco disponible una teleconsulta básicamente para protegerlos a los niños de alto riesgo, en el cual podemos hacer un seguimiento telefónico de nuestros pacientes con alto riesgo, tanto la presencial como la virtual, para que no tengan que venir en Banaco y pues, digamos, a los centros médicos y sientan confianza de estar en casa con el seguimiento que necesiten. No sé, Toño, si tienes algo que Sí, decir. completando lo que dijo Mile, y el paciente que requiere, o sea, que tiene riesgo por una infección respiratoria aguda, lo tratamos igual que cuando no hay COVID. O sea, si tiene una infección respiratoria aguda que puede comprometerlo, lo tenemos que hospitalizar si es necesario para su manejo. Ok. Hay unas preguntas que voy a tratar de resumir como 3 preguntas que van como en el mismo sentido. O sea, en este momento sabemos, pues, por lo que acabamos de decir, que estamos ante una especie de clúster de Kawasaki, ¿cierto? Con una presentación más importante de pacientes en el mundo de Kawasaki de la que normalmente vemos. Eso lo vemos cada que hay una epidemia, una epidemia como la influenza o cada que hay estas epidemias estacionales. Sin embargo, en este caso, obviamente ya ustedes hablaron de la probabilidad de que hay una parte de esos pacientes con Kawasaki que tienen un comportamiento diferente a los Kawasaki tradicionales y que son esos niños de mayor edad y que pueden terminar con manifestaciones inespecíficas de Kawasaki, pero a la final con un choque cardiogénico. Entonces, en ese sentido, hay unas preguntas que nos están haciendo es, ¿cuál sería, digamos, la trazabilidad para
para el manejo de acuerdo a los biomarcadores que hablaron ustedes? ¿Cómo se articularía eso en el manejo clínico? ¿Cada cuánto se pediría? Y a partir de qué circunstancias se tendrían que empezar a hacer la trazabilidad con los marcadores para definir aquellos pacientes que posiblemente tengan el riesgo de desarrollar una enfermedad más severa como la que se ha visto, ¿cierto? Entonces, no sé si tienen, aunque están las series, pues no sé su opinión en cuanto a la clínica, en cuanto a la trazabilidad de los biomarcadores, la probabilidad en el tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Y cuál sería, digamos, una indicación concreta frente a eso y la utilidad de estos biomarcadores en el manejo y en el seguimiento de estos pacientes? Y yo agregaría, bueno, empecemos por ahí. Mucha de la evidencia que hay actualmente en el uso de biomarcadores y en el hemoleucograma como un biomarcador también, han sucedido en el contexto del clúster de los casos. Entonces, en ese contexto, muchos de los centros que empiezan a reportar información, pues empiezan a hacer un seguimiento de conocimiento. Es casi un estudio en tiempo real de lo que está pasando con los pacientes. ¿Qué nos permite conocer este tipo de manejo de la información? Conocer cuáles son las tendencias. Realmente los momentos en donde ha habido un aporte crítico de los valores de elevación de estos biomarcadores es en el momento en el que se reconoce la presencia de un síndrome multiinflamatorio y más o menos entre el quinto y el séptimo día que el paciente empieza a tener una disminución importante de la sintomatología. Esto en relación al uso de terapia farmacológica específica como el uso de inmunoglobulina. Yo creería que hay que empezar la discusión mencionando esto, que cuando uno lee los reportes se encuentra que diariamente le están haciendo este seguimiento de biomarcadores a los pacientes que reportaron, pero ese seguimiento diario lo están haciendo para documentar, digamos, cómo es la tendencia dentro de los pacientes. Donde hay un verdadero aporte realmente, probablemente en conjunto de todos estos reportes está más o menos al inicio del reconocimiento de la patología y más o menos después del quinto a séptimo día que ya hay una mejoría clínica como respuesta a la terapia farmacológica. Y esto, para volver a tocar un tema que mencionaba Ernesto ahorita, y es, pero esto es lo que suele suceder con pacientes que tienen Kawasaki por otras causas, entonces, y otras enfermedades inflamatorias, en donde sabemos que hay una fase inicial donde se reconoce la enfermedad y luego de que el sistema inmunológico y el huésped empiezan a hacer un manejo de su patología, pues más o menos después de un periodo de tiempo que es común, de 5 a 7 días, hay disminución de estos marcadores inflamatorios. No sé qué piensan. Sí, yo pienso que este es un nuevo coronavirus que nos está enseñando todos los días nuevas cosas y como parte de eso es que los centros grandes es lo que en sus reportes lo que están haciendo es escribiendo la data. Y básicamente lo que dice Ángelo es muy claro, o sea, los reportes muestran que después de la aplicación tanto de inmunoglobulina como de esteroides, los reactantes de inflamación disminuyen de forma sostenida y progresiva. Muy pocos casos se vieron en los que hubo digamos, un rebote de reactivación inflamatoria. Sin embargo, se está escribiendo la historia. Tenemos muy claro que muchos de esos pacientes sí tenemos que hacerle seguimiento ecocardiográfico, probablemente como lo hacemos en Kawasaki, de 4 a 6 semanas hacemos un nuevo ecocardiograma, pero en cuanto a los reactantes de inflamación, estamos escribiendo la historia y creo que como parte de una documentación adecuada podría ser la medición de estos reactantes que ocurre después de la administración de inmunoglobulina, a la cual responden muy bien. La mayoría de los pacientes tienen descensos progresivos de tanto de marcadores de daño cardíaco como de daño inflamatorio. Entonces, estamos escribiendo la historia y también esa pregunta importante que nos hacen con respecto a qué pasa con los pacientes que ya tuvieron Kawasaki, realmente no tenemos la respuesta. Yo creo que actualmente se está construyendo ese conocimiento. Sabemos que hay individuos susceptibles genéticamente a hacer unas respuestas mediadas por anticuerpos diferentes basados en su genética. Probablemente son más susceptibles y podrían repetir Kawasaki. Sin embargo, se está escribiendo. No tenemos en este momento en el mundo la respuesta. Yo creo que eso que dijiste es la respuesta. Al igual que el niño de Kawasaki cuando no teníamos COVID, tiene el riesgo de que pueda presentar otro episodio de enfermedad de Kawasaki. O sea, tenemos que estar preparados para que ese niño que tenía un Kawasaki pueda estar expuesto a presentar un nuevo episodio. Y, y, y en el seguimiento, digamos, ya después de que el niño se recupere,
Hay artículos que muestran que para poder que ese niño ingrese nuevamente a unas actividades físicas, hablo del niño que hizo el Kawasaki Light con la miocarditis y con los marcadores elevados, hay artículos que evidencian que cuando usted va a retomar ese niño, por ejemplo, porque pueden ser niños adolescentes que quieren volver otra vez hacia sus actividades físicas o niños, sería importante hacer esa serie de marcadores rutinariamente para poder asegurarle a los papás que definitivamente el daño miocárdico está controlado. Hay artículos que muestran que eso pudiera ser una aproximación importante en estos niños, como ustedes ya lo saben, lo dijeron, pues no tenemos todas las respuestas, no lo hacemos de regularidad, en el Kawasaki tradicional, pero en este caso estamos viendo una enfermedad que afecta de manera importante el miocardio, de manera importante en la parte inflamatoria. Entonces, no sé si a largo plazo, y creo que muchos de los pediatras están preguntando también eso, sería importante seguirles haciendo troponina, seguirles haciendo péptido natriurético, sería importante seguirles haciendo, ya Milena habló de lo de ecocardiograma. ¿Ustedes qué opinan de eso? Para el regreso del niño pues a sus actividades normales, sabiendo que pues posiblemente tuvo esa miocarditis. Particularmente en los casos reportados de compromiso miocárdico en COVID-19, en población infantil ha habido dos características muy importantes. Primero, y es que los pacientes, independiente de su estado grave, porque algunos inclusive requirieron estos manejos de asistencia ventricular y ECMO, pero la totalidad de los pacientes tuvieron grados de recuperación casi hasta lo normal y tuvieron una permanencia de estos grados de recuperación en el tiempo en el que se les ha seguido. Obviamente, lo que han mencionado todos, la historia se está escribiendo y no sabemos, como lo poníamos en uno de los slides, qué va a pasar de manera inmediata o tardía con cambios de tipo fibrótico o de remodelación del miocardio cuando ha sido afectado por un fenómeno inflamatorio. Pero probablemente los biomarcadores van a tener un rol muy importante en la fase, digamos, inicial de la enfermedad y probablemente en el seguimiento para ya reintegrar al paciente a su vida cotidiana van a disminuir el potencial de predecirnos de forma activa el que haya algún cambio y las imágenes van a ser más importantes, creería yo, no sé qué piensan, pero yo pensaría que el hacer tomas secuenciales de biomarcadores no van a ser tan útil como la ecocardiografía o la resonancia cardíaca, que es donde vamos a ver cambios ya de manera tardía. Probablemente también es muy relacionado con el hecho de las secuelas. Lo que ha habido en los reportes es que la mayoría de los pacientes que hacen disfunción del ventrículo izquierdo con tratamiento recuperan su fracción de eyección. Sin embargo, habrán pacientes que si quedan con algunas secuelas en cuanto a su estructura cardíaca o el manejo de falla cardíaca crónica o con dilatación coronaria, probablemente estos pacientes van a entrar en una clínica de seguimiento en la cual podemos determinar, dependiendo de la severidad y las lesiones que quedaron, pues un seguimiento mucho más estrecho versus los que se recuperaron completamente. O sea, tendríamos que hablar y hacer una construcción nuevamente de este nuevo conocimiento con pues, una ayuda colaborativa y determinar unas guías de seguimiento de acuerdo al riesgo y a las lesiones que quedaron residuales. Yo anoto una cosa, digamos, que relacionada con esto y es un mensaje que hay que dejar claro a toda la comunidad que maneja pacientes es que la determinación de un compromiso directo cardíaco que pueda ser evidenciable, por ejemplo, con una imagen, no debe retrasar el tratamiento antiinflamatorio porque eso lo vimos ya en Kawasaki, eso lo tenemos claramente conocido en Kawasaki. Nosotros no esperamos a que haya un daño de las coronarias o que haya una dilatación de las coronarias para hacer la intervención inmunológica. Nosotros eso lo hacemos desde el reconocimiento clínico. Y yo creo que para este nuevo escenario en el que nos estamos ahorita enfrentando, pues el único cambio, digamos, que puede ser utilizable es que además de tener esta anticipación con tratamiento específico inmunológico, vamos a tener que determinar cuál es el riesgo potencial que tiene ese paciente específico de acuerdo a esa explosión inmunológica o esa explosión inflamatoria que se reconoce a partir de esos biomarcadores.
Entonces es el mismo paciente con el Kawasaki o el Kawasaki incompleto o esta forma parecida al Kawasaki, en donde vamos a anticiparnos con una terapia antiinflamatoria con inmunoglobulina, pero además le vamos a tomar unos biomarcadores que nos van a determinar el pronóstico. Y en ese escenario, a ese paciente también hay que hacerle una evaluación basal, tanto de sus coronarias como de su función ventricular izquierda. Pero esa evaluación probablemente va a servir para trazar el seguimiento futuro, no para determinar el tratamiento actual o en el momento en el que se está reconociendo. De acuerdo. Bueno, Madrid, ¿vas a hablar, Otoño? No. No, Ernesto, pregunta Juan Manuel acerca de cuándo usar heparina, anticoagulantes. Eso, ya iba a hacer esa pregunta. Ese es el contexto real de la mayoría de los que nos preguntan es, listo, estamos con un Kawasaki, este Kawasaki en el tratamiento tradicional que hemos hecho hasta ahora, pues le ponemos aspirina, ¿cierto? Pero en este momento hemos visto que, como lo que documentó Ángelo y lo que documentó Milena, este síndrome además tiene un trastorno de la coagulación por el mero hecho de tener pues la infección por el COVID, ya se demostró. Entonces, frente a eso está la pregunta de Juan Manuel, ¿cuál es la utilidad del papel de la heparina, ¿cierto? De los anticoagulantes en estos pacientes. Y de una vez aunamos esta pregunta. La mayoría de las series, cuando se trataba estos Kawasaki Light y los Kawasakis con CHOC o el co-CHOC o el síndrome inflamatorio, se adicionaba esteroide, ¿cierto? En el Kawasaki tradicional, el esteroide formaba parte de aquellos pacientes que no eran respondedores a la inmunoglobulina, y inclusive pues existen muchos scores, está el score de Kobayashi, el score de Sano, donde hay una predicción de que posiblemente estos pacientes no van a responder a la colocación de gamma-globulina. Entonces, esa sería una segunda pregunta que quiero también que la aportemos de una vez es, uno, ¿cuál es el rol de los anticoagulantes? Y segundo, el uso de esteroide en estos pacientes, ¿cierto? Gastón pregunta la dosis. Entonces, para que empecemos a responder. Bueno, yo empezaría respondiendo todo la primera parte de la pregunta, que son el manejo de la coagulación. Hay una distinción importante, y es que los pacientes que más han presentado trastornos de la coagulación en el contexto del COVID-19 son los pacientes que tuvieron las formas más tempranas de la enfermedad con manifestaciones respiratorias, o sea, estamos hablando del fenotipo adulto. Y si ustedes lo ubican en esta línea de tiempo que nos mostraba Milena claramente, esto ocurre probablemente cuando hay replicación viral, cuando hay una importante viremia y cuando el paciente está iniciando su respuesta inflamatoria. Allí es donde generalmente viene todo este daño endotelial, y ese daño endotelial favorece el que haya adhesión, moléculas de adhesión, y haya todos estos fenómenos de coagulación intravascular diseminada. En esos pacientes, el uso de anticoagulantes está, digamos, reportado en algunas series, en muchos pacientes con algún nivel de evidencia. Es diferente lo que sucede en el escenario del niño, porque cuando hablamos del control de la coagulación en el niño que está presentando el MIS-C, cuando está presentando el síndrome multiinflamatorio, estos generalmente son síndromes postinfecciosos, son síndromes que están ocurriendo después de la tercera o cuarta semana de exposición al virus, en donde la replicación viral es muchísimo menor y donde ya lo que hay es un fenómeno inflamatorio posviral. En estos pacientes nosotros queremos que, digamos, remontémonos al Kawasaki. Cuando hay este fenómeno inflamatorio, hay una lesión de las vasos medianos y pequeños, y en esta lesión, en esta agresión del endotelio vascular es donde se van a generar los complejos de ataque a membrana y la adhesión de moléculas y de plaquetas a estas lesiones que van a debilitar las paredes del vaso y favorecer la formación de aneurismas. En ese escenario, digamos, la mejor terapia probablemente va a ser el control de la adhesión de las plaquetas, no tanto de la anticoagulación. Encontraba en una de las series que recomendaban utilizar ASA, aspirina,
cómo se utiliza en Kawasaki, o sea, a dosis antiinflamatorias en la fase inicial de la enfermedad y luego como antiagregante plaquetario. En algunos pacientes que tenían lesiones mayores coronarias adicionaban al tratamiento con aspirina de base de mantenimiento clopidogrel y hacían combinaciones de asa-clopidogrel, que lo hemos utilizado en algunos pacientes con enfermedades de vasos medianos y pequeños ya de mayor cuantía. Y también tenemos el escenario del Kawasaki con aneurismas grandes, en donde sí es indicado utilizar anticoagulación. ¿Qué es importante mencionar con la experiencia poca que se tiene hasta el momento? No hay reportados aneurismas grandes en las series de pacientes con lesiones coronarias asociadas a COVID. Se han reportado ectasias y dilataciones coronarias más pequeñas. Probablemente no hay un espacio para los anticoagulantes en este grupo de pacientes. Sí, y es importante mencionarlo, existe un tipo de pacientes que van a tener manifestaciones como la del Kawasaki y van a tener trombocitopenia. Y en esos pacientes probablemente hasta un nivel de plaquetas, hay una serie que reporta qué fue lo que hizo, que fue la serie de Barcelona, cuando tenían 50,000 plaquetas o más, adicionaban aspirina y 50,000 plaquetas o menos, decidían poner profilaxis con enoxaparina. Algún rol hay de la enoxaparina en la interacción del virus con el huésped, también es un rol hipotético, pero no hay indicaciones claras de cuándo introducir enoxaparina o heparínicos en general al tratamiento o tampoco warfarina. Esa sería la respuesta en relación a coagulación. No sé si piensan lo mismo, tienen alguna opinión diferente. No, yo estoy completamente de acuerdo que la presentación clínica en niños va a variar por el tema de la dilatación coronaria, salvo que el paciente haga un síndrome de liberación de citoquinas en la cual vamos a encontrar los marcadores de inflamación absolutamente altos o hay evidencia clínica de estados proinflamatorios con dímeros D muy altos en adultos. La anticoagulación la inician cuando el dímero D está en rangos en nivel de 1500. Entonces, realmente, dependiendo de si yo estoy encontrando un síndrome de liberación de citoquinas con una presentación probablemente como una linfohistocitosis hemofagocítica, es probable que en estos pacientes se beneficien de anticoagulación para disminuir el estado de hipercoagulabilidad y daño y microtrombosis en órganos. Creo que lo mismo ocurre en pacientes que tienen digamos, la documentación de severidad, básicamente pacientes muy graves, muy severos, en los que vemos el síndrome de activación de citoquinas con digamos, con estos marcadores de linfopenia, de pacientes que tienen citopenias en general o lesión de algún órgano como el hígado. Básicamente son pacientes que son los que recibieron esteroide cuando se asociaban a síndrome de activación macrofágica. Desafortunadamente la evidencia no es demasiado fuerte. Todos los centros y los grupos en los que usaron esteroides incluyeron estos pacientes en un estudio, es decir, no hay mucha evidencia de lo que estamos haciendo, sino la evidencia es prácticamente lo que se venía haciendo con los pacientes que sufrían de este síndrome en pacientes con leucemias, y es como digamos, tratar de ver si ha funcionado en esos pacientes, pues digamos, los mecanismos de acción podrían ser similares. Es pensando en ese escenario. El rol de los esteroides, para completar la respuesta, pues digamos, se ha extrapolado, no hay un rol conocido desde la evidencia porque apenas se está construyendo la evidencia. Desde lo extrapolado probablemente va a ser el uso de glucocorticoides a dosis citosupresoras de la respuesta inmune celular probablemente, porque lo que se quiere es controlar la migración celular, la liberación de citoquinas y la activación de las formas de linfocitos CD8 citotóxicos. Entonces, habría que hacer digamos, una junta de decisión para utilizar alguna estrategia inmunosupresora, y probablemente el uso de pulsos de metilprednisolona va a ser una de las opciones que yo he leído en los reportes se ha utilizado. Metilprednisolona a dosis de inmunosupresión. Bueno, entonces quedó claro la anticoagulación en términos de la gravedad y de la presentación de un síndrome de respuesta inflamatoria como si fuera la activación de macrófagos, que se parece mucho, como lo dijo Milena, y por supuesto el esteroide también de acuerdo a la evidencia clínica en aquellos pacientes graves que posiblemente
y se beneficien de esta terapia cuando están con una enfermedad bastante, el MIS bastante aumentado o cuando están en pues una miocarditis importante. Toño, ¿vas a hacer una pregunta? No tienes micrófono. Una pregunta de los papás con respecto a lo que hoy llaman el COVID social. A medida que va en esa línea del tiempo que mostró Ángelo, van apareciendo más necesidades, además que esto es un proceso que no va a durar meses, sino que va a ser probablemente más largo. La pregunta de los papás es, paciente tetralogía de Fallot, síndrome de Down, operado con episodios de neumonías en un tiempo, ahora está más sano. ¿Qué pasa con todo el resto de terapias para su hijo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que deben hacer ellos con respecto al manejo de su hijo? Yo creo, esa pregunta yo creo que es fundamental y esa pregunta digamos, no solamente una inquietud de los padres, sino es una inquietud de todo el sistema de salud y nos involucra y los involucra. Y es probablemente que dejar esto en claro, no sé si ustedes piensan lo mismo, y es que esto no se va a acabar y no se va a acabar prontamente. Esto va a durar un montón de tiempo y va a requerir el que reintegremos a muchos de estos pacientes a sus controles porque empiezan a sufrir de descompensación de sus enfermedades de base que pueden ser más graves que la misma exposición o que la misma enfermedad. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar estrategias seguras para que empecemos a volver a ver a los pacientes. Hay que transmitir ese mensaje a los papás que esto probablemente, por más que nos aislemos, cuando volvamos a salir, vamos a encontrar el mismo escenario de riesgo. Entonces, escuchaba decir, y ya para terminar mi intervención, escuchaba decir a alguien que van a ser más vulnerables aquellos que no practiquen cómo utilizar sus medidas personales de protección, quienes no practiquen cómo hacer una incursión a esta nueva normalidad, como lo llaman ahora. Entonces, hay que recomendar que empecemos tanto médicos, familiares y, por supuesto, pacientes a integrarse a esta nueva normalidad, aprender a reconocer cómo va a ser el desenvolvimiento ante ella. Yo creo que es el momento. Muy bien. Bueno, ¿algo más? Yo creo que de parte del grupo de cardiología pediátrica agradecerles a todos por la participación, decirles que estamos abiertos y atentos a cualquier inquietud que tengan, a cualquier pregunta en el manejo de pacientes. Estamos prestos a solucionarlo. Yo creo que entre todos podemos trabajar en un equipo multidisciplinario y lograr pues la mejoría de estos pacientes. No sé si alguno de los panelistas tenga algo más que decir. Yo creo que tratamos de dar lo último, la última información. Tratamos de dejar claro todos los conceptos frente a toda la parte de la enfermedad cardíaca en el niño y en el contexto. Así que, pues muchas gracias a todos por la participación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno. Ok.